de la mejor forma de la disertación del profesor Peretnik. Es para nosotros un gusto, un honor contar con tan ilustre disertante el día de hoy, profesor Gustavo Peretnik, con una experiencia en la vida intelectual y académica casi que memorable y también uno de los pensadores judíos más relevantes de nuestros días. No quiero alargarme más, sino simplemente darle el paso y escuchar de su conferencia de hoy. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Gracias, amigo Rav Asher. Estoy muy feliz de ponerme en contacto nuevamente con tantos de ustedes con quienes tuve vínculo cuando pasé por vuestras comunidades. ¿Se oye bien? Un poco. Bueno, lo que iba a comentar justamente es que a mí no me molesta que interrumpan mientras hablo con algún comentario o pregunta, como fuere, pero veo que hay posibilidades de que alguna intervención no anunciada dificulte el fluir del diálogo. Tú sabrás cómo manejarlo. Entiendo que lo estás coordinando tú ayer. Sí, así es, así es. Bueno, muy bien. Entonces, lo que queremos hacer hoy es mirar un poco los orígenes del pueblo judío y trasladarlos a la actualidad. En general se hace esto mirando las fuentes judías. Estamos muy acostumbrados a vernos y legítimamente como descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, y el pueblo hebreo liberado por Moshe y conquistando la tierra de Israel y disperso en el mundo y regresando a su tierra, y nosotros en base de nuestras fuentes viéndonos como portadores de esa historia maravillosa que es la historia del pueblo judío. Maravillosa y al mismo tiempo, digamos, aunque no va a ser el centro de nuestra conversación hoy, también trágica. Pero en todo caso, hoy lo que me gustaría es mirarlo desde una perspectiva levemente distinta, porque hasta ahora estamos muy habituados a utilizar las fuentes endógenas, es decir, nuestras propias fuentes para conocer nuestra historia. Y en lo que quisiera hacer un pequeño desplazamiento es mirar hoy en día las fuentes exógenas, las que muestran la historia del pueblo judío desde las fuentes no judías y que por lo tanto nos dan una perspectiva distinta que en buena medida coincide con nuestra percepción propia interna, pero que además nos coloca en un plano de debate historiográfico con el mundo entero, porque uno no puede citar sus propias fuentes para establecer su historia ante los demás, salvo que estas fuentes estén corroboradas por las pruebas históricas que aparecen también en otros. Y así es el caso del pueblo judío. Y nosotros estamos muy acostumbrados a vernos hoy en día en una época histórica realmente notable, vertiginosa. Cualquiera de nosotros tendría dificultades en imaginar cómo nos la arreglábamos hasta hace muy pocos años, cuando no teníamos internet, por ejemplo, o cuando no teníamos computadoras, ordenadores. Y sin embargo, no estamos hablando de hace un siglo, estamos hablando de hace unos pocos años en que esa situación existía, y somos los mismos que atravesamos por una y otra época, y por lo tanto, viendo eso, sentimos que nuestra época es vertiginosa en particular. Pero quisiera retrotraernos a aquella época en que se origina el pueblo judío y que decididamente nos empuja a una que fue mucho más vertiginosa, créase o no, una época que probablemente haya sido la más trascendental de la historia humana desde el punto de vista de los cambios y transformaciones que vivió la humanidad, aún superando a los cambios y transformaciones de los que somos testigos hoy en día. Estoy hablando de un proceso que se dio hace más o menos 6.000 años y que dio en llamarse la revolución industrial del Neolítico, es decir, la era de piedra más tardía. Y allá entre los ríos
Tigris y Éufrates, y ahí nos tenemos que remontar para entender exactamente de dónde venimos, en donde hoy se sitúa Irak y algunas áreas adyacentes que pueden llegar a cubrir Irán, Turquía, Siria, Jordania e Israel. En aquella zona, en esa fértil Mesopotamia, se produjo la mayor transformación de la historia humana. Porque durante cientos de miles de años, todo el utiliaje humano, todo aquello que usaban los seres humanos, se reducía a hachas, flechas y raspadores de piedra. Nuestros antepasados se sustentaban exclusivamente de lo que cazaban y pescaban sin ninguna planificación y de la recolección de frutos silvestres, de mariscos, de entre rocas. Eran permanentemente personas que andaban y andaban y andaban, y en ese andar buscaban aquellos alimentos que casualmente se presentaban ante sus ojos. Eso fue lo que caracterizó a nuestros antepasados durante cientos de miles de años. Y casi simultáneamente, diría abruptamente, en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, el hombre descubre la agricultura, la ganadería, la domesticación de animales, la cerámica, el tejido, la urbanización, la organización tribal, los poblados, la propiedad privada. Todo esto casi juntos, en pocos años. Alguien podría decir, bueno, lo descubre todo junto y lo empieza a utilizar porque son procesos que deben darse juntos, pero para entenderlo hay que explicarlo un poco. Cuando el hombre descubre que él no tiene que recoger algo que encuentra, sino que descubre que una semilla que probablemente cayó de casualidad frutece y le da alimentación, entonces genera en él este plan de decir, bueno, de aquí en adelante yo puedo plantar para recoger. Pero si voy a plantar, necesito indispensablemente abandonar mi vida errante, porque tengo que esperar ahora que la tierra produzca aquello que vino produciendo, pero que ahora lo hago planificadamente. Y entonces se generan los primeros poblados. Pero además, cuando empiezo a plantar, me doy cuenta que en esta nueva vida sedentaria hay ciertos animales que me son útiles y fieles, y empiezo a domesticarlos. Y una vez que los domestico y una vez que produzco, me doy cuenta que aquello que voy produciendo lo puedo almacenar. Y nace la cerámica. Y se van dando todas las instituciones a una velocidad muy grande, de algún modo transformando lo que era la humanidad hasta ese momento. Y sigo hablando de la revolución industrial del Neolítico, el nacimiento de la gran civilización humana. Ahí está, en la cuna de Sumeria. Una vez que hemos entendido esta irrupción histórica, la pregunta subsiguiente es, ¿y quiénes habitaban esa tierra? ¿Quiénes fueron los hombres que generaron la civilización, que generaron esa cuna de la historia? Fueron varias etnias, varios grupos étnicos que se fueron fusionando hace 6 milenios, los sumerios, los subaidianos, y entre ellos, entre estos 3 grupos, porque ahora me mencionaron un tercero, destacan los semitas. Este grupo llega a Sumeria allá por el año 2400 antes de la era común. Y una vez que se instalan allí, empiezan lentamente a ser el grupo que prevalece. Porque antes de la llegada de ellos, la ciudad capital, que está mencionada en el Bereshit, es decir, nuestras fuentes
endógenas corroboran lo que estoy contando, era Uruk, en donde se habían dado las primeras formas de contabilidad, que también es el resultado de estar esperando la producción, si lo asocian, la rueda, la escritura cuneiforme, porque tenían que de alguna manera registrar lo que iban produciendo, algunas leyes escritas, algunas innovaciones de medicina. En Uruk se había dado este comienzo de la civilización. Pero hacia el año 2100 de la era común, Uruk empieza a perder la hegemonía ante otra ciudad, que está muy mencionada en el Génesis, en Bereshit, que es la ciudad de Ur, y que se va imponiendo como capital. Y allí florecen escuelas, academias, en donde hay las primeras observaciones astronómicas, algunas investigaciones que podríamos llamar protocientíficas. Los pueblos semitas, ¿de dónde se habían originado? Del norte de Etiopía y en el Yemen. Hoy en día no hay semitas, lo aclaro para que, sobre todo, saben que uno de mis temas es el de la judeofobia, al que no me voy a referir hoy, no se asusten, pero siempre insisto en que el término antisemita es un término mal creado, mal acuñado y que confunde, porque antisemitas no hubo nunca, pero semitas hubo solamente en el remoto pasado, y esta es la época en la que sí hubo, cuando tribus que venían del norte de Etiopía y del Yemen se fueron estableciendo en Sumeria y la fueron conquistando, hasta que el rey semita, Sargón el Grande, conquista el país entero. Y se crea, a partir de la expansión de ese país, el primer imperio que registra la historia, el imperio acadio. Y este imperio, que tiene como lengua el acadio, la lengua semita más antigua, que desplaza al sumerio, a la lengua sumeria que desaparece, y en este imperio se desarrollan el arte, la arquitectura, los albores del pensamiento religioso. Pero ocurre un hecho fundamental. Y ocurrió registradamente en el año 1764 antes de la era común. El estado sumerio inicial, con todos sus logros, recuerden, esto es fundamental, este estallido de creatividad, este estallido de una nueva forma de civilización humana, en ese momento se derrumba. ¿Por qué? Motivos políticos, militares. No es tan necesario entrar en ello ahora. Pero lo que sí queremos entrar es en un punto. Cuando se derrumba ese glorioso estado sumerio, que era la vanguardia de la civilización humana, se produce una serie de muy grandes emigraciones. Y una de estas emigraciones viene de la ciudad de Ur, y es la proverbial marcha del patriarca Abraham y de su gente hacia la tierra de Canaán. Lo que les acabo de contar está expresado en la Torá en términos mucho más escuetos, porque así habla la Torá en términos históricos. Pero básicamente en Bereshit Yud Bet, en el Génesis capítulo 12, es donde aparece el primer hebreo. ¿Quién es este hebreo? El líder de un pueblo que nacía y que portaba consigo, prestemos atención, la experiencia histórica de la civilización mesopotámica. Es decir, que el pueblo hebreo nace no como el resto de las civilizaciones, que son sedentarias al comienzo, cuando se asientan en un lugar y ahí comienzan y establecen para sí mismas una monarquía, y ustedes saben que el pueblo judío es el único que cuando llega a ser sedentario no establece monarquía como sistema. Establece un sistema semianárquico que se llamó el de los shoftim, de los jueces, que no eran solamente jueces, eran una especie de líderes militares. Y esto es muy elogiado por muchos pensadores judíos. Este periodo hiperliberal, Gracias. cuando se gesta
el comienzo de la historia judía. Pero pongo el énfasis en esto porque la civilización que nace, la hebrea, es una civilización que no depende de asentarse en un lugar y crear a sus monarcas, sino que depende de ir Se fue el audio. Gustavo, se fue el audio. Gustavo, no te escuchamos. El Tienes que- micrófono del profesor está desactivado. Sí. pero desde que comencé a hablar. No, hace un minuto. ¡Qué susto! ¿Cuándo se desactivó? Porque yo no toqué nada. Hace un minuto. Tenéis que Bueno, apagar menos mal. todo. Los demás tenéis que apagar todo, porque si no, es que se fue el anfitrión, según parece. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que ocurrió? El anfitrión se desconectó, por eso hubo un fallo técnico. Pero ¿alguien podría decirme dónde empecé a estar mudo? Así retomo desde ahí. Pues no te Estamos puedo- hablando de la época de los Shoftim. Uy, bastante entonces. Entonces les decía que, a diferencia de otros pueblos, a diferencia de todos los pueblos, una característica de la génesis del pueblo hebreo es que cuando se asienta, cuando se hace sedentario, no establece el sistema monárquico, sino el sistema de Shoftim, los jueces, que es un periodo semianárquico. Los jueces no eran solamente jueces, eran eminentemente líderes político-militares que surgían para un cometido especial, que era defender a los judíos de ataques de otros grupos, y después se desvanecían en la historia y volvía cada uno a una especie de vida anárquica que fue muy elogiada por muchos pensadores judíos, y Ezequiel Kaufman, Martin Buber, como una especie de apego en demasía hacia la libertad. Ahora, vean que el comienzo de la civilización judía entonces no se da por la solidez de sentirse asentados, sino por la solidez de lo que vienen transportando los judíos, los mesopotámicos errantes, los primeros hebreos, vienen con lo más elevado de la civilización más elevada y pasan por Ugarit, lo que es la actual Siria. Y en Ugarit también se encuentra con una vanguardia cultural. Una sociedad que había generado una gran literatura. Hay muchas palabras ugaríticas en el Tanaj, en la Biblia hebrea. Por lo tanto, otra vez recogen de otra sociedad, de otra civilización, lo mejor, y continúan su camino. E ingresan en la tierra de Canaán. La conquistan parcialmente. Esto está narrado en el capítulo 14 del libro del Génesis. Y más tarde descienden a Egipto. Por hambruna en la tierra de Canaán. Tampoco en eso nos tenemos que detener ahora. En lo que sí me gustaría detenerme es, descienden a Egipto, que era la otra vanguardia cultural del mundo antiguo. Entonces los hebreos se caracterizan por haber emigrado de la vanguardia civilizadora de la humanidad cuando ésta se derrumba,
portando estos logros en protociencia, de todo lo que comenté antes de agricultura y ganadería y lo que ya saben de esta vida generada por la revolución del Neolítico, enriquecida después por su paso por Ugarit y después mucho más por su estancia en Egipto, porque allí por tercera vez absorben los adelantos de una gran civilización. Y en Egipto les ocurre algo similar a lo que había ocurrido en Sumeria, y es que escalan socialmente. Un éxito que está recogido también escuetamente en la Biblia con el patriarca José. Él pasa de ser esclavo a ministro, y es una forma de relatarnos cómo hay un ascenso de la población que había llegado al lugar y que nos es narrada en toda la segunda y parte final del libro del Génesis, entre los capítulos 37 y 50, con una historia maravillosa, la de José y sus hermanos, que leída entre líneas nos cuenta este ascenso social de los hebreos que habían llegado como un pueblo sustancialmente absorbente de civilizaciones de avanzada. ¿Cuándo llega a su fin esta prosperidad? Bueno, la Torá también nos lo relata de una manera muy escueta, pero se sabe, ¿cómo nos lo relata la Torá? Que asciende al trono un nuevo faraón, Asher lo yadá et Yosef, que no reconoció a José. ¿Qué quería decir esto? Que hostilizó a los hebreos y que comenzó a esclavizarlos, hasta que emprenden el célebre éxodo. Ahora, hubo una etapa en que en el siglo XIX intentaron presentar a los esclavos libertos de Egipto como una especie de cultura extremadamente primitiva, que era básicamente una cultura desértica, porque ahí pasaron una buena parte de su vida hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero no era así, porque ellos ya habían tenido su experiencia histórica en Sumeria, en Ugarit y en Egipto. Entonces no eran los primitivos como fueron presentados por los críticos bíblicos del siglo XIX. Eran portadores de un rico idioma, de una grafía. Eran los primeros alfabetizados de la antigüedad. Y en ese idioma es que reciben la Torá en el desierto. Y ahora, liderados por Josué y Yehoshua, conquistan Canaán, se reencuentran con los abramitas que habían quedado ahí, aquellos que no descendieron a Egipto, y ellos facilitan mucho su absorción a la tierra, a lo que pasa a ser la tierra de Israel, pero deben guerrear contra los cananeos al llegar ahí. Y esto también es testimoniado no solamente por la Torá, sino también por las fuentes exógenas, en este caso por las milenarias cartas de Amarna o de Tel el Amarna. Estamos hablando de unas 250, llamarlas cartas creo que no es un anacronismo, una especie de tablillas hechas en arcilla y que se descubrieron hace unos siglos, en donde se muestra el intercambio de misivas diplomáticas entre habitantes de Canaán que le escriben al faraón egipcio pidiéndole que les ayuden a resistir a aquellos pueblos que están inmigrando, y hablaba concretamente de estos hebreos. Aunque debemos agregar que en una época más o menos simultánea, al norte, a lo que hoy es el Líbano, inmigra otro pueblo semita, que terminaron llamándose los fenicios, y que eran primos hermanos de los hebreos que llegaron a Canaán. Estos fenicios son también muy importantes, lo vamos a ver, lo vamos a marcar. Bueno, lo digo ahora. Me interrumpo un segundo antes de contarles algo de los fenicios, y es, desde el punto de vista del audio y de cuestiones técnicas, ¿todo está bien?
¿Hay alguien que quiera interrumpir, preguntar, aclarar, decir lo que fuere? Será muy bienvenido. Asher, continúo. Por favor. Bueno, es decir, no hay nada para corregir hasta ahora. El Radio Noche va a preguntar algo. ¿Cómo? ¿Alguien está hablando? Bueno, les decía que hay algo que quiero mencionar acerca de los fenicios. Ustedes saben que habitualmente se estudia en las escuelas hasta hoy que los fenicios inventaron la escritura. Y quisiera, obviamente no soy el único en decir esto, pero quisiera contarles mi disidencia al respecto. Este es un error histórico muy grande, al que yo le encuentro algunas explicaciones, que si después quieren también las comparto con ustedes, pero mientras tanto señalemos el error. Los fenicios eran un pueblo de navegantes, viviendo en las costas de lo que es el Líbano, habiendo tenido varias ciudades que eran independientes unas de otras, Tiro, Sidón. Crearon embarcaciones que eran de vanguardia para su época y los llevaron estas hacia el oeste a comerciar. Pero no se conoce literatura fenicia, sí se conocen sus logros marítimos. Decir que los fenicios inventaron la escritura es algo muy extraño de por sí, porque ¿qué quiere decir? El pueblo que inventó la escritura no nos dejó ninguna literatura y se destacaba por ser un pueblo naviero por excelencia. Lo que ocurrió fue más o menos así. Los fenicios llegan al primer pueblo al que encuentran al oeste, que son los griegos, y se encuentran con otra civilización de avanzada, en arte, en pensamiento, pero aquí que se sorprenden mucho, porque cuando quieren vender y registrar lo que vendían, se dan cuenta de que los griegos no escribían. Entonces los fenicios, por motivos comerciales, se ven en la obligación de obsequiarles a los griegos un alfabeto. Y dicen, vamos a traer estas 22 letras que nosotros conocemos del alfabeto que utilizamos habitualmente y se las damos a los griegos. Ahora, estas 22 letras que los griegos dan vuelta, invierten y transforman en alfa, beta, gamma, delta, etc., no eran otras que el Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Eran las letras del protohebraico o del hebreo primitivo. Los que inventaron la escritura fueron los hebreos, que sí dejaron una literatura sin parangón con los de la antigüedad. Y sin embargo, en Occidente esto no es valorado y se plantea como que los fenicios fueron, y los griegos después fueron los grandes creadores de la poesía, cuando en realidad mucho antes que la poesía griega está la poesía del Cantar de los Cantares y de la Biblia. No se entiende por qué, o podría entenderse, pero es otro tema, por qué en Occidente hay tanta celebración de sus raíces griegas y hay tanta displicencia para con sus raíces hebreas. ¿Quiénes eran entonces los que estaban al sur, estos hebreos, que una vez que pasaron por Sumeria, por Ugarit y por Egipto, recogieron lo máximo de las máximas civilizaciones? Aquellos que crearon una civilización fusionada en el desierto, consolidada en la tierra de Israel y caracterizada por una gran capacidad de abstracción. ¿Qué quiero decir con gran capacidad de abstracción? Bueno, se aplica a varias dimensiones. La fe en un solo Dios, trascendente y creador, que está más allá de la naturaleza, del tiempo y del espacio. Y Ezequiel Kaufman, en su libro Toldot Emuná Israelit, traducido al inglés en un buen resumen de como The Religion of Israel, y está resumido aún más en un tomo en español que es altamente recomendable para quien quiera entender en qué consistió esta revolución del monoteísmo en los orígenes de nuestra civilización. Es una genialidad que aparece en el pueblo judío.
Del mismo modo como podríamos decir que hay una genialidad que aparece en los griegos que los lleva a filosofar al comienzo, pero la fe nace entre los hebreos, que fue el resultado de una revelación para nosotros los creyentes, es algo obvio, pero aún en fuentes exógenas lo que puede verse es que aquí hay una singularidad de los hebreos que los lleva a abstraer en muchas áreas. Una es en su visión de Dios, otro es en estas letras que van transmitiendo y en el que expresan ideas, un lenguaje de ideas que se expresa en letras. Ya no es cuneiforme, ya no es que cada letra tiene que representar todo lo que está diciendo, sino que las letras unidas y separadas van formando palabras que permiten abstraer mucho más conceptos. Una noción, adicionalmente, sublime del tiempo, que se expresa básicamente en el Shabbat. La idea del Shabbat es revolucionaria como ninguna. Si me permiten, les cuento una anécdota. Saben que viajé muchas veces a China en un programa llamado Haitian para enseñar un poco de civilización hebraica. Y me acuerdo que en una oportunidad un estudiante chino en una escuela secundaria me dice, pero todo lo que usted cuenta sobre la contribución hebraica a la civilización tiene validez para Europa, para el mundo cristiano, para América. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros los chinos? Aquí el cristianismo casi no influyó, ni que hablar que el judaísmo no tuvo ninguna influencia. ¿Por qué? ¿De dónde ve esta contribución de los valores? No lo decía con agresividad, lo decía con curiosidad. ¿Dónde está la contribución de los valores hebraicos a nuestra civilización china? Y me permití preguntarle, dime, ¿cuántas veces vas tú a la escuela? Él contesta, 6 días. Ahí me enteré. No sé si alguien conoce una excepción a esta regla, por favor dígamela, porque hasta ahora no la encontré. Y es que los niños israelíes y los niños chinos son ambos víctimas de un sistema de 6 días escolares y no de 5, como es en la gran mayoría de los países. Pero cuando él me dice 6 días, mi pregunta fue, ¿6 días de cuántos? Me responde 6 días de 7. Interrumpo. Porque yo sé que el mes tiene 30 días más o menos, porque es lo que tarda la luna en girar en torno de la Tierra. Y el día tiene 24 horas más o menos, porque es lo que tarda la Tierra en girar en torno de sí misma. Y el año tiene más o menos 365 días, porque es lo que tarda la Tierra en girar en torno del Sol. Pero ¿qué ley física indica o implique que el tiempo pueda ser dividido en 7 días? ¿De dónde sale eso? Lo dejé bastante estupefacto a mi querido estudiante chino, pero le dije inmediatamente de dónde sale. Sale de la civilización hebraica. Y si tú dices que no tiene influencia en China, mira, hasta como cuentas el tiempo te influye de la civilización hebraica. No hay ninguna ley física que marque esta división en 7. La idea del Shabbat, no solamente por la división en 7, sino por la idea de un día en el cual no influimos en la naturaleza, ni que tomamos distancia, es revolucionaria. Difícilmente encontremos paralelos a esta idea. Entonces les decía, esta gran abstracción en la idea de Dios, en las ideas expresadas en las palabras escritas, en la noción del tiempo y sobre todo en los grandes ideales bíblicos. La noción de la confraternidad humana que se da por primera vez, la noción de aspirar a la justicia, la responsabilidad individual, los anhelos de vivir en un mundo de paz. Esto no quiere decir que hubiera paz, pero ya cuando una civilización se presenta a sí misma como ideal llegar a la paz, también está dando un paso novedoso. En la antigüedad todas las civilizaciones veían al estado natural y a veces apetecible la guerra. Son los profetas de Israel los que dicen Lo Isa Goy el Goy Jegev Lo Ilmedut Milhamá, en palabras de Isaías, no aprenderán más para la guerra, no levantará espada nación contra otra. Es decir, que habiendo aquilatado la experiencia del contacto con los principales focos de la gran sabiduría antigua, los hebreos regresan a Canaán, su tierra prometida, y ya se habían constituido
en un pueblo con su propia cultura distintiva. He aquí los orígenes de estos mesopotámicos errantes. Orígenes que, por otra parte, durante las últimas décadas, las últimas décadas de nuestra era, varios descubrimientos arqueológicos han validado la historicidad del Tanaj o de la Biblia hebrea. Esto da para un encuentro adicional. Asher, apúntalo. Mientras tanto, consolidados como nación en la tierra de Israel, dan al mundo el libro de los libros. Y aquí Perdón. hay un pueblo, en su tierra, pequeño, rodeado de imperios, que no sobresale ni por logros arquitectónicos, como sí Babilonia, como sí Egipto, ni por logros militares, sino por su palabra escrita, profunda, vital. Les decía, el pueblo más antiguo de los alfabetizados, y recordemos que el portón de ingreso a la civilización es precisamente en el momento en que se escribe, porque la escritura permite trasladar ordenadamente a las futuras generaciones tanto los aprendizajes como las vivencias pasadas. Si no fuera por la escritura. Y hasta hace 4000 años Europa era analfabeta, salvo la isla de Creta. Y por vía de estos navegantes fenicios, semíticos, los europeos recibirían las 22 letras del alfabeto fenicio hebraico, las transforman en las letras griegas, que por vía del latín derivaron en el resto de los idiomas de Europa. Miren ustedes qué influencia sideral tenían estas letras hebreas en la vida del mundo. Porque además, con letras y con palabras, penetran ideas que se van haciendo carne en todo el resto de las naciones. Pero registran además un origen que está envuelto en una aureola que trasciende la mera historia. Desde que el patriarca Abraham emigra de aquel lugar en donde había florecido Sumeria, a partir de la exhortación que recibe a dirigirse hacia la tierra de Israel, Israel va transformándose en una nación de importancia muy pequeña entre las potencias del Antiguo Oriente. En rigor, si tuviéramos que ser muy estrictos, esta nación tan antigua no debería atraer la atención del hombre moderno, más que la de los edumeos, los amoritas, los nabateos, los moabitas, todos aquellos pueblos que coexistieron con Israel en esa época antigua. Pero había algo en Israel que sobresalía de sus vecinos contemporáneos. Moldeado por estas culturas que lo rodearon, el espíritu de Israel las trascendió, las superó y forjó un universo que es muy semejante al del occidente de hoy. Es decir, las diferencias que separan la mentalidad del hombre moderno de la de los antiguos israelitas son menores que las que separaban a Israel de los pueblos con que compartió su época y su geografía. Todo esto está documentado obviamente en el Tanaj, pero yo quería traerles también las fuentes exógenas que hablan de esta experiencia histórica. De un grupo pequeño, étnico-religioso, que deja su impronta más indeleble en las generaciones subsiguientes. Podemos decir que su destino ha sido impar. Y han transcurrido desde aquella génesis unos 4000 años, y los vaivenes históricos del pueblo judío son apabullantes en su policromía, en su tragedia, en su vitalidad. Pero el hecho de que estuvieran intelectualmente emparentados con los pueblos modernos puede explicar que los hebreos, los judíos, hebreo, judío, israelita, hoy en día son sinónimos, hoy en día lo son, las palabras no surgieron al mismo tiempo,
y cada una tiene una especie de connotación distinta, pero yo las uso intercambiables porque son sinónimos, hebreo, israelita y judío. Este pueblo hebreo, judío, ha contribuido entonces notablemente al nacimiento de la modernidad, de eso que caracteriza al occidente de hoy. Y aunque no hay criterios para marcar qué es la modernidad, podemos sí decir que sus características esenciales se ven cuando la contrastamos con la del medioevo, la Edad Media. En un artículo mío lo llamo ruido. Aquellos que se interesen por el nacimiento de la modernidad pueden encontrar en ese artículo alguna idea. ¿Por qué ruido? Simplemente porque son las siglas de raciocinio, unidad, se refiere a la unidad humana, raciocinio se refiere a que prevalece el principio de la razón y no la de la autoridad, como era en la Edad Media. R, unidad, investigación, democracia, D, ruido y optimismo. Porque la visión hebrea de la historia es una visión que necesariamente lleva al optimismo, porque rechaza la del mundo pagano, que era cíclica, todo vuelve a ser y es un sinfín de arbitrariedades y de un mundo oscuro y fortuito. En la visión hebrea, la historia se va desarrollando, vamos encaminándonos a un mundo mejor. Y esto genera optimismo en tratar de investigar, como dije antes, de generar la unidad humana, de utilizar para bien nuestro raciocinio, etc. Lo que muchos pensadores han llamado la libertad y sus riesgos. Eso es lo que caracteriza esta modernidad, que tuvo como socio en su nacimiento al pueblo judío, precisamente por estas características del pueblo judío que he señalado antes. ¿Y en qué lo tuvo como socio? Que podemos decir que el hombre moderno es el resultado de 6 revoluciones. Por supuesto que podría detenerme en cada una de ellas 15 o 20 minutos, pero no lo voy a hacer porque no nos daría el tiempo para terminar. Pero las quiero mencionar. Estas revoluciones son una revolución cultural en el siglo XV, el Renacimiento, el comienzo del Renacimiento del 480, una revolución religiosa en el siglo XVI, que se refiere a la revolución religiosa protestante. Alguien podría decir, ¿qué tienen que ver los judíos con la revolución religiosa protestante? Tienen mucho que ver, porque se sepa o no, la revolución protestante comenzó como un intento de acercarse al judaísmo, y además comenzó con lo que se llamó la batalla de los libros, que fue el intento de prohibir la literatura hebrea, que hizo estallar en una guerra intelectual en Alemania entre 1510 y 1520, que tuvo como epicentro ese intento de confiscar y destruir los libros hebreos. Entonces le decía, una revolución cultural en el siglo XV, una religiosa en el XVI, una científica en el XVII, de la cual podría extenderme mucho, pero no puedo hacerlo hoy, pero vamos enumerando estas revoluciones que forman al hombre moderno sin profundizar en cada una de ellas. Una revolución económica en el siglo XVIII, y los judíos contribuyen notablemente a ella, sobre todo con algo que el derecho romano no tenía y el derecho hebreo sí tenía, que era la transferencia de deudas. Y esto permite el florecimiento del comercio y de las transacciones como nada, como ninguna otra factor económico. A decir de Montesquieu, los judíos son aquellos que van contribuyendo a forjar este nuevo orden económico. Una revolución política hacia la democracia en el siglo XIX y una revolución cibernética en el siglo XX. Estas 6 revoluciones empujan, crean la modernidad, y no debe haber sorpresa en que el rol de los judíos haya sido tan importante cuando hemos visto que estas características
de ser más parecido al hombre moderno que al resto de los pueblos se dan ya desde la antigüedad. Y nos llevan a la vida de hoy, esta modernidad, en donde el pueblo judío sigue siendo pequeño, no hoy en día se destaca más por sus logros arquitectónicos y militares de lo que había hecho en el pasado, pero básicamente cumple con las expectativas racionales de cuantos los soñaron. Me refiero al renacimiento del pueblo judío en nuestra época. Es sencillamente apabullante este renacimiento. Un pueblo que ha redimido a refugiados, disecado pantanos, construido yeshivot y universidades y defender al vulnerable judío por primera vez en 2 milenios y convertido un yermo en un mar de árboles que ha llevado a la agricultura a horizontes insospechados, la mejor medicina a todos los estratos, que ha renovado el idioma hebreo, construido teatros, centros de cómputos, carreteras, centros de ajedrez, hospitales de vanguardia, lo que quieran, institutos deportivos. Es decir, este renacimiento del pueblo hebreo en la modernidad es como que el pueblo judío llegó a su puerto en la modernidad para poder desarrollarse. Todo irrumpiendo desde las cenizas de Auschwitz. Todo bajo el terror y bajo la calumnia y la bomba suicida y la agresión y el boicot. Israel, el pueblo de Israel es único. Y eso lo puede ver cualquier persona bien intencionada de toda raza y religión. Y diría que los laureles que se lleva el moderno Israel en la modernidad refrendan aquellos laureles que se llevó el antiguo Israel. Porque, aunque por su tamaño Israel hoy ocupa el 100º puesto entre las naciones del mundo y tiene apenas un poco más de un 1.000º de la población mundial, es una potencia en muchas áreas. Es la primera tasa mundial per cápita en publicación de papers académicos, en cantidad de museos, en descubrimientos científicos anuales, en ingenieros egresados universitarios, en emprendimientos biotécnicos, en grandes maestros de ajedrez, en el uso hogareño de la energía solar, en la instalación de empresas innovadoras, startup. Es una nación startup, como la llama el libro. Líder mundial en científicos, en técnicos que integran su fuerza de trabajo. En todo esto Israel está en primero, y si a esta categoría de primero la ampliamos a entre los primeros, ya la lista es interminable. En patentes de invención, está detrás de Estados Unidos y Japón, en equipos médicos, en premios Nobel, proporciona a la población. Es uno de los 8 únicos países del mundo con capacidad de enviar satélites al espacio. El segundo, después de Estados Unidos, en rentabilidad para fondos de capital, compañías de alta tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y diría que por sobre todo esto es que pese a su pequeñez, el Israel de hoy es de los estados que más ayudan al mundo cuando sufre terremotos, inundaciones, catástrofes de todo tipo. Consúltense los casos de Nepal, de Haití, Puerto Rico, Paraguay, Turquía, Sudán y últimamente en Siria, cuyos refugiados se atienden en hospitales israelíes. Hoy leo en el diario que han traído a un niño sirio más para hacer un trasplante de corazón que solamente se puede hacer en Israel, pero los refugiados sirios se atienden en hospitales israelíes. Y todo esto lo hace un país casi sin recursos naturales. Y no entiendan esto como una especie de propaganda, porque realmente no es la intención. Yo sé con quién estoy hablando y sé que esta propaganda sería innecesaria. Es simplemente marcar esta línea que une la gran revolución del Israel antiguo con la gran revolución del Israel moderno y muestra una patente realidad que encandila, y que a veces nos llama la atención que no sea reconocida por Europa, como les dije al pasar, pero que es producto de una cultura que ha puesto el estudiar como un valor primordial, estudiar a toda costa. Me gustó mucho hablar con mi querido amigo Isaac Villegas al comienzo y me estaba contando de todos sus estudios. ¿Cuál es un judío
ejemplar es el que estudia mucho, el que está permanentemente preparándose y capacitándose, aprendiendo. Y eso es desde el comienzo, es parte de esa civilización. Lo que no debería ser que sorprenda que hoy en día también se vea reflejado en los logros modernos de Israel. Y bien, mis queridos amigos, más o menos he presentado lo que llamaría Israel y orígenes y actualidad. Y si hay alguna pregunta, comentario, debate, aquí estoy para responderla o atenderla con muchísimo gusto. No hace falta que escriban. Si escriben, por favor, adelante, pero pueden hablar libremente. Creo, ¿no es cierto, Asher, que se puede hacer oralmente? Adelante, por favor. Por favor. Bueno, yo tengo una pregunta. Dime, ¿quién habla? Débora. Ken, Shalom. Muy bien. ¿De dónde hablas? Desde Medellín, en Colombia. Muy bien. Yo soy de las personas que desconfía mucho en el tema de la narración histórica de los acontecimientos históricos de la humanidad, porque creo que son un poco, o yo diría que muy parcializados con el tema de la influencia de Grecia en Occidente, sobre todo en el desarrollo de Europa y de Estados Unidos. Entonces me surge la pregunta del tema del Código de Hammurabi, porque el derecho romano prácticamente tiene sus bases en el Código Hammurabi. Yo quisiera saber si esto también hace parte, digamos, como del rechazo de la influencia hebrea en el desarrollo del mundo, teniendo en cuenta que la Torá es un compendio de leyes perfectas y de muy amplio espectro. Bueno, no diría que... perdón. Bueno, quisiera yo saber si realmente... No me parece que el ejemplo sea el mejor y te diré por qué. El Código de Hammurabi es una creación de la civilización sumeria de la que hablamos en el comienzo. Y hay algunos que dicen, miren, el Código de la Torá se inspiró en el de Hammurabi. Y dirán, el relato de Noé está inspirado en el Emuna Elish, en las mitologías babilónicas. Esto es un error muy grande, porque puede llegar a haber parecidos en ambos casos, pero la moralidad que se muestran uno y otro son completamente contradictorias. Entonces empiezo marcando lo del Código de Hammurabi porque lo pregunta Débora. Por ejemplo, en la Torá se castiga a aquel que entregue a un esclavo liberto. El esclavo quedaba libre después de 7 años, salvo que él pidiera continuar siendo esclavo, y en ese momento era casi castigado con una marca en la oreja. Hay un espíritu de libertad en la Torá que se ve permanentemente. En el Código de Hammurabi se castiga al revés, al esclavo que se escapa y a aquel que lo protege. Entonces uno podría decir que está inspirado uno en el otro? Bueno, los dos tratan la esclavitud, pero la tratan de un punto de vista opuesto. O para traer la mitología de Noé y del dios Enlil, los relatos que preceden a Noé hablan de un diluvio universal, pero el diluvio es el resultado de que los dioses se enojan porque la humanidad no los dejaba dormir. Y esto es muy importante porque la arbitrariedad es lo que caracterizaba al mundo pagano y la moralidad es lo que caracteriza al mundo judaico, hebraico. En el caso de Noé, Noé es salvado no porque sí, porque un Dios se asocia con él, sino porque es un hombre justo y recto. Esa justicia y rectitud es lo que está rescatado en la Torá. Entonces, no pondría demasiado énfasis en el Código de Hammurabi como el gran generador de la legislación del derecho romano y de Europa, mucho más al derecho hebreo, que no es una continuación de Hammurabi, es una rebelión contra la vieja arbitrariedad. O sea que lo que enseñan... Pero esto no descarta, Débora, que uno podría decir que los griegos no son los que más aportan en leyes, pero sin ninguna duda aportan mucho a la civilización occidental en filosofía, en arte, en pensamiento. Está claro, ¿no? Cuando yo digo
que Europa celebra sus raíces griegas y es displicente para con sus raíces hebraicas, no quiero decir que no debería celebrar lo griego. Quiero decir que debería poner a las dos grandes patas de esta civilización a la misma altura como mínimo, porque esta civilización occidental y moderna en la que vivimos abreva de la savia hebraica y helénica, de ambas. Y me parece que no tendríamos que hablar en desmedro de una para que la otra cobre su importancia de vida. More, entonces, prácticamente sí se puede decir que es como una negación a esa influencia hebrea. Algo así. No sé si negación, lo saltean. ¿Y qué fue primero, el código de Hammurabi o la Torá? No, el código Hammurabi precede a la Torá, pero por eso les decía, la Torá viene como una especie de rebelión contra el viejo código. En Sumeria hay muchas cosas de las cuales los primeros hebreos en la época de Abraham se inspiran y llevan consigo en esa migración que relaté al comienzo, pero cuando reciben la Torá en el desierto ya es una civilización de avanzada la hebraica, no son un grupo de primitivos desérticos que repentinamente se encuentran con una nueva ley. Pero has dicho, quería agregar algo por algo que acabas de mencionar. Si ustedes toman cualquier libro de historia de la poesía, fíjense en algún lugar, van a sorprenderse como yo, que comienza con la poesía griega. Los griegos son los que otorgan, los que dan la poesía a Occidente, y empieza con Anacreonte y otros poetas. Cuando la poesía hebrea precede a la griega, y es obvio que es una de las fuentes de la poesía occidental, pero totalmente claro. Y sin embargo, ahí se ve claramente cómo lo saltean, ni que hablar de otros valores como la democracia, que está ya en el libro de Samuel, pero simplemente se menciona a la democracia ateniense. En ese caso hay una displicencia para con el legado de los antiguos hebreos. Más preguntas. Sí, Jacob. Me parece que alguien... Sí, Jacob, ¿cómo se hace? Ayer veo a Jacob que levanta la mano, pero no puede hablar porque está mudo. Creo que si empiezas a hablar, Jacob empieza a hablar. Ayer, ¿puedes hacer que no esté mudo? Bueno, ahora sí. Gustavo, gracias, Rabino Acher. Gustavo, gracias por la conferencia. Me hubiera gustado mucho que hubieras tratado el tema del judaísmo a través de la historia de la inmigración hacia los diferentes lugares del mundo. La conquista americana, el despliegue de los judíos en Europa, en los continentes de Asia, etcétera, etcétera. Pero será para otra conferencia, ¿no? Muchas gracias. Tengo una sorpresa para darte. No sabes la cantidad de cosas de las que no hablé. La que tú mencionas es una de muchas, pero el tema de hoy era orígenes y actualidad. No eran las diversas comunidades judías a lo largo del mundo. Podríamos hablar, como bien dices, en otra ocasión y será un placer hacerlo. Muchas gracias. Toda. Me parece, Isaac, ¿tú quieres decir algo? Yo tengo otra pregunta, qué pena, otra vez. Espera, Débora, un segundo, que está Isaac ahí y le han quitado, le han puesto su micrófono. Adelante. ¿A qué se debe ese espíritu de empuje e innovador del pueblo judío a la educación, a la buena propaganda o a la religión? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que al ser perseguido y tener varias inmigraciones, ha dado un empuje, ¿cierto? Un amigo de mi padre estuvo dictando una conferencia y dijo esto, que si alguien es menor o es considerado menor en sociedad,
¿Se debe hacer el doble de las cosas, ser más innovador para ser más reconocido o llegar al límite del reconocimiento donde están todos? Tiene razón, me parece que es así. La necesidad agudiza el ingenio y a los judíos nos obligaron a lo largo de la historia, las diversas dificultades y circunstancias por las que tuvimos que pasar, en tratar de adaptarnos a distintas reglas de juego muy difíciles en las que había que prosperar a toda costa y en poco tiempo. Ahora, ¿de dónde viene esta pasión por el aprendizaje? Yo diría que está implícito en las fuentes religiosas judías, porque como tú bien sabes, Isaac, uno no puede ser un buen judío de acuerdo con la Torá si no estudia. Es imposible. Es decir, no existen otras religiones en donde esa sea lo primordial, que si tú no estudias no puedes observar los preceptos de la Torá que empiezan diciéndote que tienen que estudiar. Así que ese énfasis, junto con la experiencia histórica, creo que se conjugaron para hacer del pueblo judío un pueblo especialmente creativo. Pero lo que no entendí de las posibilidades que diste fue lo de la propaganda. ¿A qué te referías con la propaganda? ¿Sabes? La fama en la innovación. Ah, la fama. Ah, muy bien. Pero, tal vez no en Colombia, pero la palabra propaganda tiene una connotación negativa. Así que fama es mejor que propaganda. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. A ti. Creo que es el más joven de los que participa, Isaac, ¿no? ¿O hay alguno más joven? Asher, ¿puedes ver? No sé. Hasta lo que se ve es el más joven que tenemos. Muy bien. Bien, más preguntas, por favor. En el chat hay algunas preguntas. Si quieres leerlas, adelante, Asher, como tú quieras. No, perdón. No son preguntas. Bueno, yo quiero, conforme a lo que usted ha hablado, pues a mí me queda una inquietud. Porque generalmente los autores hablan de que la moralidad occidental es judía, a través de la Biblia, pero digamos que los grandes inventos, grandes desarrollos, como usted dijo, son griegos, son romanos, ¿verdad? O sea, el pueblo judío, su gran aportación, según la mayoría de los autores, es la moralidad a la historia de la humanidad. Pero no así en la ciencia, no así en la tecnología. Pero lo que hoy ha hablado usted, de que ya los profetas, digámoslo así, el pueblo judío se convierte en su mayor aporte a la humanidad es la búsqueda de la paz, entonces, lo que entendí. O sea, la idealización de lo que debe ser una sociedad, si no estoy mal, ¿así es? La respuesta es sí, es correcto. Podría argumentarse que la moralidad parte de las leyes del pueblo hebreo, pero corregiría, yo en ningún momento dije que las contribuciones de los judíos a la ciencia fueron menores, fueron mucho mayores, desproporcionadas a su cantidad. Lo que dije es, y pues bueno, tu mención para poder aclararlo, que el Israel de la antigüedad, si lo comparamos con los imperios grandes de ese momento, con los que convivió Egipto y Babilonia, no tuvo grandes contribuciones arquitectónicas y militares. En contribuciones a la ciencia, incluso en la Edad Media, los cálculos que se han hecho muestran una desproporción de judíos dedicados a la ciencia. Así que la contribución judía a la ciencia siempre fue muy grande. Yo hablaba de las contribuciones a lo arquitectónico y a lo militar de la remota antigüedad, en comparación con otros imperios. Pero tienes razón, el punto fundamental de esta contribución es la moralidad. En alguna parte yo escuché que los sumerios habían dejado un escrito muy parecido al libro de Job mucho antes, o más o menos contemporáneo a la época de Abraham Avinu. Pero obviamente como con una connotación idólatra, ¿no? Correcto, diciéndose a varios dioses, sí. Incluso en los egipcios también crearon
¿cómo se llama? Las lamentaciones del campesino, y no acuerdo el nombre ahora, pero que se lamenta por su destino, pero insisto, no es como Iov, que está puesto a prueba para saber su integridad, sino que es una serie de cuestiones arbitrarias en las cuales el lector no tiene nada más que decir que el mundo es así. El mundo viene como en el o fortuna, en latín. El mundo no tiene ninguna moralidad que lo acompañe. En el libro de Iov, que tiene una gran exégesis al respecto, que es uno de los libros de sabiduría hebrea, hay una especie de debate intelectual sobre por qué sufren los hombres justos y por qué son premiados los que no lo son. Ese debate pone a la moralidad en su pedestal y no al revés. Pero es cierto, material literario parecido a muchos relatos bíblicos aparecen en Sumeria y en egipcio. Pero lo que hace el pueblo de Israel es transformarlos íntegramente en un mensaje moral. Hay una pregunta aquí en el audio, en el chat, perdón. Profesor, usted habló de un libro escrito en hebreo y traducido luego al inglés y una pequeña edición en castellano. ¿Cuál es el título del libro? En castellano, si yo no me equivoco, en castellano se llama... No me equivoco. Se llama La época bíblica. El libro es de Yehezkel Kaufman. Aquel que quiera entender en qué consistió la revolución del monoteísmo, este libro es imprescindible. Yehezkel Kaufman, él lo escribió en 8 tomos en hebreo originalmente, Toldot Emuná Israel. Después fueron resumidos en un tomo por Moshe Greenberg en inglés llamado The Religion of Israel. Y después este libro fue resumido en un libro bastante pequeño, así que nos han hecho un gran favor a los hispanohablantes, que se llama La religión de Israel. Perdón, en español se llama La época bíblica. La época bíblica de Yehezkel Kaufman. De todos modos, si quieren un resumen de este libro, se los puedo mandar, porque yo hice un resumen mayor todavía en mi libro sobre grandes pensadores hebreos. Así que si me lo piden, con gusto lo hago. Profesor Gustavo, tengo una pregunta. Teófilo, ¿de dónde hablas? De Medellín, Colombia. ¿Todos paisas? Así es. Un porcentaje alto, veo. Alto. Hola, Cafu. Mi inquietud es, sabemos que en la época de los jueces se caracteriza por grandes, digamos, conflictos, una época de mucha guerra, y en la historia del pueblo hebreo siempre ha habido guerras. ¿Cómo se explica que siendo si el pueblo de Israel lo que busca es la paz y contribuir a la paz en el mundo, pero sabemos que siempre lo ha acompañado las guerras y los conflictos con otras naciones? Mira, decirte que hemos sido agredidos parecería una simplificación. En la antigüedad no era siempre así. Cuando nosotros tuvimos que conquistar la tierra de Canaán, la guerra no era iniciada por otros. Aparecía un ideal de paz, pero la guerra era parte de las circunstancias que vivía todo el mundo. Pero si hablas de la época moderna, a partir de la destrucción, digamos, cuando los romanos atacan Israel, Israel libra 3 guerras contra los romanos, y esas guerras son guerras de defensa. Es una pequeña sociedad que está siendo atacada por el mayor imperio de la época. Lo mismo antes de eso, cuando fue agredida por el imperio helénico, los griegos. Es el único pueblo que se rebela con ambos. Pero una vez que el Estado judío es derrotado, destruido por los romanos, no cabe ninguna duda de que las guerras que acompañaron al pueblo judío y lo vieron como víctima no fueron iniciadas por él. No hubiéramos podido siquiera, porque no teníamos ejército durante 2000 años para defendernos. Así que yo lo pondría en los términos de Paul Johnson en su libro sobre historia de los judíos, que él dice, la historia del pueblo judío fue acompañada por la tragedia permanentemente. Lo que no dice Paul Johnson es quién generó la tragedia, que no fueron los judíos los que generaban la tragedia, sino el mundo circundante que los agredía. Pero como esto ya entra en el terreno de la judiofobia y les dije que no iba a hablar de este tema hoy,
creo que hasta aquí es suficiente para responder a la pregunta. Bien, hay muchas personas interesadas en el material que usted Gracias. si podrías, ¿cómo Asher, si obtenerlo? tú puedes mandarle mi email a todos, no tengo inconveniente, al contrario, me gusta estar en contacto con la gente, por email favor. si es posible. Por favor, dígalo para aquí colocarlo, porque recuérdenme. ¿Pero tú no lo tienes? Sí, claro que sí. Y bueno, colócalo. perednik@netvision.net.il. Mándaselo a todos y que me Ya escriban. lo voy a colocar. Bueno, igualmente por Facebook también se puede llegar a mí. Hoy en día, en esta aldea global, no es difícil llegar a nadie. Y será un gusto responder. Ok, compartir el email. El email. Aquí está. Y también la página de Facebook. También. Que tiene el curioso nombre de Gustavo Perednik. Bueno, más inquietudes, por favor. Sí las hay. No son sí. obligatorias. Ahí está Débora Aguila. Abajo. Yo la veo abajo, no sé. Sí, aquí está. Yo aquí estoy. Quería preguntarle porque usted estaba diciendo acerca de que había poca influencia de hebraica o israelí en la parte militar, pero yo entiendo y lo que he estudiado es que antes, por el contrario, mucho de lo que es inteligencia militar y todo lo que es, sobre todo, la parte de investigación y toda la parte de criminalística que se tiene hoy en día es gracias a la inteligencia militar israelí. De hecho, se pierde un poco. ¿Qué dijiste al final? Primero, ¿de dónde eres, Débora? De Cali. Bueno, ¿y qué dijiste al final? Se perdió la última frase. ¿Qué es gracias a lo militar? La inteligencia militar israelí es inclusive la que nos ha aportado a nosotros en el mundo occidental todo lo que se necesita para poder combatir en la parte militar. Eso es lo que yo tenía entendido. Y bueno, no vamos a plantearlo así. Una vez que Israel se estableció, renació, tuvo que construir uno de los mejores ejércitos del mundo y uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Y hay quienes mencionan esto con un cierto tinte de crítica, pero se los voy a resumir. Si Israel no tuviera el mejor ejército del mundo, no existiría. No tenemos el mejor ejército del mundo por nuestra vocación militar, porque hemos demostrado a lo largo de los milenios que no tenemos tal vocación militar. Pero cuando se trata de vida o muerte, está claro que Israel tiene que tener el mejor ejército para existir. Me voy a permitir citarles un poema de Zur Ehrlich, que dice así: Shnei yemei zikaron kol shana למען החישוב הכללי, כמה עולה לנו עם מדינה וכמה עלה לנו בלי. Se los traduzco. 2 días de recordación cada año se refiere al día de la recordación de la Shoah, del Holocausto, que es el 27 del mes de Nisan, y el día de recordación de los muertos caídos, de los soldados caídos en las guerras de Israel, que es el 4 de Iyar. Es una semana que separan a estos 2 días de recordación. Entonces, este poeta dice, 2 días de recordación año a año para calcular y aprender cuánto nos cuesta con un Estado y cuánto nos costó sin él. Y en pocas palabras te está diciendo por qué Israel tiene que tener el mejor ejército. Pero no me jactaría de ello, porque un ejército no es un instrumento, digamos, que esperamos que exista por el resto de los días. Es un instrumento simplemente para defendernos. Y cuando llega el momento de defendernos, lo tenemos que hacer del mejor modo posible. De hecho, la Torá nos dice que debemos defendernos por supuesto. Todo el tiempo. Por supuesto, y claro cuando salimos en el éxodo, lo primero que hicimos fue empezar a defendernos de todos los pueblos que nos estaban atacando. Correctísimo. Gracias. A ti, Débora. ¿Alguien más?
Por favor. Bueno, si no hay nadie más, le agradezco a mi amigo Asher por haber tomado la iniciativa. Ah, sí, hay alguien más. Miguel. Vamos a dejar hablar a alguien de Buenos Aires, porque si no los argentinos van a decir que hemos discriminado. Sí, es verdad, estamos acá desde Argentina, siguiéndote como siempre. Nos encontramos la última vez cuando viniste a presentar tu libro Saura. Así que bueno, 2 comentarios quería hacer. Uno, bueno, se habla mucho de que el tiempo existe o el tiempo no existe. Te queríamos agradecer porque, bueno, en esta máquina del tiempo que subimos recién, hemos visto un pantallazo, un breve pantallazo de toda la historia de la humanidad, ¿no? No solamente del judaísmo. Y el segundo comentario que quería hacer era una pregunta acerca de, bueno, las investigaciones científicas siempre se dan en medio de un contexto, ¿no? Ya sea político, cultural, económico, religioso a veces. La pregunta es, ¿en qué manera estaría afectando la imagen de Israel como país respecto a las investigaciones que se están haciendo sobre la pandemia? Es decir, tratando de llegar a una cura o a la elaboración de una vacuna. Mira, si vamos a tener la suerte de que Israel produzca la vacuna, y hay muchos científicos que dicen que se están acercando mucho, va a haber una buena parte del mundo, diría la mayoría, que va a sentir la gratitud y hermandad natural para con el pueblo judío por esta contribución, y van a estar nuestros enemigos de siempre, que son la minoría, que van a, por ejemplo, inventar que nosotros hemos fabricado la pandemia para después lucrar con una vacuna. Tú sabes que la creatividad de los judiófobos no tiene límites. Sobre esto hay un artículo mío en la revista española de filosofía que se llama El Catoblepas, en la que escribo habitualmente. Este número lo dedican al coronavirus y me pidieron un artículo sobre el coronavirus desde el punto de vista judío que va a aparecer mañana, si no me equivoco. Así que lo van a poder encontrar. Les doy el enlace a quienes quieran, pero lo pueden buscar solos. Y ahí me refiero a esto que acabas de decir. Perfecto, muchas gracias. A ti, Miguel. Bueno, ha sido un gran gusto. Esperemos, nuestro. esperemos seguir en contacto. Por favor. Muchísimas gracias. Súper interesante la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gran placer. Por el tiempo. Muchísimas gracias, muy interesante. Gracias, Isaac. Escríbeme, como siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, Gustavo. Chao, chao. No te veo, pero te oigo. Chao, Silvina. Gracias, Gustavo, desde Galicia, España. Laila Tov. Laila Tov. ¿Quién habla de Galicia? Fran. Ah, sí, ahí estás. Gracias. Aquí es noche también, Laila Tov. Sí, sí, lo sé. Hablamos anoche también. Bueno, gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Toda Shabbat Tov. Muchas gracias. Bien, no perdemos la oportunidad de invitarles esta noche aquí a las 7:30, hora de Colombia, un shur con el rabino Simon Tov Nigri, rabino de la Unión Israelita del Perú, gran rabino de la comunidad Ashkenazí. Así que los invitamos, 7:30 de la noche, hora de Colombia, tema de Torah, un tema de Kabbalah, la vida después de la muerte y de lo Gilgulim, según el misticismo judío. Pues seguimos estudiando en este espacio, así que les esperamos a todos. Que tengan una excelente tarde o una excelente noche, todo lo mejor. El link de la clase de esta noche.